¿Por qué cuando vemos a dos hombres que se pelean y se insultan de carro a carro, nadie piensa, uy, qué hormonales que están? O cuando un tenista pierde el control y rompe la raqueta, o los jugadores empiezan a empujar en medio partido por una decisión del árbitro, no pensamos, ay, son las hormonas que los tienen así alterados. No, esa etiqueta de hormonales la tenemos reservada para las mujeres. Pero ¿qué tan cierto es que las mujeres somos hormonales o que nos dominan las hormonas cuando nos comportamos de una manera que se percibe como exagerada o cuando expresamos emociones muy intensas o cuando simplemente respondemos de una manera diferente a lo esperado por la otra persona? En otras palabras, ¿es verdad que las mujeres nos controlan nuestras hormonas? Soy la doctora María Alejandra Armijos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Ciclopedia, el podcast en el que hablamos sobre los temas que toda mujer debería conocer sobre su cuerpo, su fertilidad, su ciclo y su salud integral femenina. En el episodio anterior ya conversamos bastante sobre cómo funciona el ciclo menstrual, cuáles son estas 4 fases que reconocemos como para fines didácticos, y hoy vamos a complementar un poco lo que aprendimos, pero ahora entendiendo cómo influye toda esta producción hormonal sobre nuestras emociones, sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestro comportamiento. Para entender los cambios que producen estas fluctuaciones hormonales, ahora pensemos en el ciclo como un proceso de 2 fases, que es como se divide de manera más técnica en función de la ovulación. Es decir, tenemos una fase preovulatoria, es decir, todo lo que ocurre previo a la ovulación, y una fase postovulatoria, que es todo lo que ocurre posterior a la ovulación. También conocidas como una fase folicular, todo lo que ocurre previo a la ovulación, y una fase lútea, todo lo que ocurre posterior a la ovulación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ¿qué fue lo que conversamos el episodio anterior? Que nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que está constantemente a través de nuestro ciclo menstrual buscando conseguir un embarazo y por eso se esfuerza por conseguir la liberación de un óvulo mediante la ovulación, pero no solo mediante el proceso de ovulación, que lógicamente es fundamental porque para que haya un embarazo tiene que haber un óvulo, sino que también reúne todos los esfuerzos para conseguir un embarazo y sostener un embarazo de diferentes maneras. Entonces podríamos considerar a la fase preovulatoria, es decir, todo lo que ocurre previo a la ovulación, como todo lo que el cuerpo hace para promover que se consiga un embarazo. Y a la fase lútea o la fase postovulatoria, como todo lo que el cuerpo hace para mantener, sostener y cuidar ese embarazo. Entonces recordemos que tenemos estas 4 fases, la fase folicular, la fase ovulatoria, la fase lútea y luego la fase menstrual, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran estas hormonas que se producían en cada fase? En la fase folicular empieza a producirse estradiol, que es un tipo de estrógeno. En la fase ovulatoria el estradiol está súper alto y llega a su pico. Y luego en la fase lútea se produce en cambio la hormona progesterona. También se produce un poco de estradiol, pero se produce principalmente progesterona. Y luego en la fase menstrual ya las cargas hormonales caen al piso y no tenemos prácticamente nada de presencia ni de estradiol ni de progesterona. Entonces hablemos de esta hormona que predomina en el preovulatorio, es decir, que está produciéndose en la fase que está buscando conseguir un embarazo, que es el estradiol. Como les decía, el estradiol es un tipo de estrógeno. Los estrógenos son los responsables de la mayoría de cosas que asociamos a ser mujeres, como el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos en la pubertad, como el crecimiento de las chichis, el ensanchamiento de las caderas y todo lo que ya conocemos, además de los otros efectos que tienen en otros sistemas, como en el sistema cardiovascular, en los huesos, etc. Entonces, como la producción hormonal en esta fase preovulatoria está orientada hacia lograr conseguir un embarazo, el estrógeno va a promover estos procesos orientados no solo hacia la ovulación, sino hacia la concepción. En otras palabras, nos convierte en una versión de nosotras mismas que va a facilitar la concepción. Entonces, ¿qué es lo que hace esta elevación de estrógenos en esta primera mitad o fase del ciclo menstrual? Lo que se ha demostrado es que el estrógeno tiene un efecto directo sobre cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. En la primera fase del ciclo, la fase folicular o la fase preovulatoria, cuando los folículos empiezan a producir esta hormona, las mujeres tendemos a sentirnos más seguras, más extrovertidas, más sociables, lo cual hace sentido porque va a promover la búsqueda de la reproducción. ¿Por qué nos sentimos así en esta fase? Porque el estrógeno modula neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que son fundamentales para el estado de ánimo, la motivación, la energía, el bienestar emocional y la respuesta al estrés. También a nivel de cerebro, el estrógeno aumenta nuestra capacidad cognitiva, es un neuroprotector y aumenta nuestra creatividad.
nuestra autopercepción mejora y nos sentimos más guapas, tendemos a esforzarnos más por arreglarnos, por cómo nos vemos, es decir, nos preocupamos por vernos más atractivas. Y no solo nos percibimos o nos sentimos más guapas, sino que el estrógeno hace que nuestra piel produzca más colágeno y que aumente su circulación. Entonces nuestra piel de hecho está más linda porque el estrógeno favorece la hidratación, la elasticidad y la firmeza de la piel. Y no solo esto, sino que también estas señales son captadas por los hombres. Se ha demostrado que incluso ellos nos perciben más atractivas cuando estamos en esta fase cercana a la ovulación. Desde la forma en que nos movemos, el tono de voz e incluso nuestro olor. Son estos marcadores que sutilmente marcan una diferencia en cómo nos percibe el sexo opuesto en diferentes momentos del ciclo menstrual. Y resulta que esto es recíproco, algo que también cambia en las mujeres en esta fase, en la que es posible conseguir un embarazo, es que nos vemos más atraídas a rasgos masculinos que denotan altos niveles de testosterona. Por ejemplo, la simetría facial, la mandíbula marcada, la gravedad de la voz, una actitud segura, y pues todo esto influye en quién nos atrae y por lo tanto en la pareja que elegimos. Y por supuesto, algo también importantísimo que ocurre para este fin es que estos niveles altos de estrógeno cerca de la ovulación se acompañan también de niveles altos de LH, una hormona que se llama LH, y testosterona, que contribuyen a un aumento del deseo sexual. Porque claro, no le basta al cuerpo con que te veas y te sientas más guapa y estés más atraída a un hombre, sino que le suma esto un aumento de líbido para promover ese embarazo que tanto está buscando ciclo a ciclo. Entonces todo esto nos ocurre en la fase preovulatoria. Ahora, ¿qué ocurre en la fase postovulatoria? En la fase lútea o postovulatoria todavía hay una producción importante de estrógeno. Sin embargo, la protagonista clara de la fase lútea es la progesterona, que se produce en cantidades exponencialmente mayores. La principal responsabilidad de la progesterona está bastante clara, su nombre lo dice, progesterona, progestación, es la encargada de promover y proteger el embarazo, que es tremenda responsabilidad. Pero sabemos que embarazos no se consiguen todos los ciclos, lo cual no convierte la progesterona en innecesaria cuando no hay un embarazo, sino que de hecho cumple muchísimas otras funciones importantes. A veces se la describe la progesterona como una hormona como opuesta o contraria al estrógeno porque sí frena o inhibe los efectos del estrógeno, pero realmente son dos hormonas totalmente complementarias. La progesterona se une al trabajo del estradiol para proteger los huesos, para proteger los músculos, el sistema cardiovascular. Por ejemplo, niveles altos excesivos de estrógeno promueven la aparición del cáncer de mama. En cambio, la presencia de progesterona protege contra este riesgo. Y así es como se crea un balance entre las dos. Ahora, en esta fase postovulatoria ya está hecho el trabajo que se requería para promover una concepción. Ya nos pusimos guapas, más atractivas, aumentó el deseo sexual, nos atrae más nuestra pareja. Ahora, en esta siguiente fase, nuestro cuerpo está interesado en una cosa: mantener y cuidar ese embarazo que espera haber conseguido. Entonces, esta fase en cambio se enfoca en los procesos y comportamientos orientados hacia la implantación de este embrión y mantenimiento de este embarazo. Entonces, esta fase en cambio se enfoca en los procesos y comportamientos orientados hacia la implantación y nos convertimos en la versión de nosotras mismas que va a facilitar el mantenimiento de este embarazo. Por lo tanto, es normal que durante esta fase postovulatoria, fase lútea, nos sintamos más relajadas, más chill, serenas, introspectivas, menos sociables. ¿Por qué pasa esto? Porque la progesterona, al metabolizarse, bota como residuo una sustancia que se llama alopregnanolona, que actúa a nivel del cerebro sobre unos receptores que se llaman receptores GABA, que a lo mejor les suenen, y produce efectos ansiolíticos, es decir, de reducir los niveles de ansiedad y sedantes. Por lo tanto, en esta fase la agudeza mental no es exactamente la misma que en fase preovulatoria. La memoria está un poquito más delicada. En otras palabras, estamos como menos sharp, como menos chispa, porque estamos en una especie de modo de ahorro de energía. Dormimos mejor y más profundo porque este metabolito, la alopregnanolona, induce al sueño, favorece algo que se llaman ondas de sueño lentas, que es súper importante para la recuperación física y mental a través del descanso. Tendemos también a tomar decisiones más conservadoras, menos arriesgadas. Tendemos a tomar decisiones más conservadoras, menos arriesgadas, y eso es súper interesante porque justamente me pasó con este podcast, ¿no? Que lo tenía como preparado por mucho tiempo, ya tenía como escritos los primeros episodios para ya simplemente grabar y lanzarlo, y cuando ya lo grabé y lo lancé, lo grabé en fase folicular, luego lo edité hasta que terminé la edición, estaba en fase lútea y no lo publiqué, no publiqué el primer tráiler todavía porque me daba como cosita, como que me daba miedito, decía no, algo todavía no está listo, tal, y luego un par de semanas después, ya en fase folicular, dije, no, ya lo voy a subir, y lo publiqué y dije, ya no importa, está bien, ya que lo vea quien lo vea, si no lo ve nadie no importa, como que tuve una actitud como mucho más arriesgada, lanzada, y coincide perfectamente pues con el momento del ciclo en el que estaba.
Entonces esto nos puede servir como un pequeño ejemplo de cómo puede afectar la fase del ciclo en la que estamos sobre incluso las decisiones que tomamos en un momento determinado. Entonces, volviendo a los efectos de la progesterona, aquí ocurre un poco lo contrario a lo que nos pasaba con el estrógeno. No nos vemos tan regias en el espejo, nos empezamos a ver la piel apagada, manchada, imperfecta. Ya no provoca tanto como que arreglarnos y vestirnos para salir, sino que provoca más ponerte la pijama y ver una serie. Disminuye el deseo sexual también porque, muy entre comillas, ya no hace falta conseguir un embarazo. No estamos en nuestra versión más atractiva ni en busca de una concepción. Y por lo tanto predomina la atracción por otras cualidades en los hombres, como su sensibilidad, su capacidad de cuidado y protección, el instinto de paternidad. Y así, poco a poco vamos llegando al final de la fase lútea en el que el estradiol y la progesterona van cayendo progresivamente para terminar en valores prácticamente nulos, al igual que la FSH y la LH, que son estas 4 hormonas que son como las protagonistas del ciclo menstrual, ¿verdad? Por lo tanto, acabando esta fase, acabando la fase lútea, llegando a la fase menstrual, empezamos a sentir los estragos de este ghosting hormonal, de esta desaparición de las hormonas, que se conoce como síntomas premenstruales, que no debemos confundirlo con el síndrome premenstrual, que es una patología. Los síntomas premenstruales son normales cuando se presentan 2 a 3 días antes del inicio de la siguiente regla y su intensidad no llega realmente a afectar tu calidad de vida. Es normal sentirte completamente diferente a como te venías sintiendo antes, porque los beneficios que traían estas hormonas ya no están. Y es bastante común sentirte más irritable, ansiosa, algo bajoneada, de pronto el video del gatito abandonado te hace llorar, puede que no te encante lo que ves en el espejo, puedes estar un poco hinchada, por ahí uno que otro granito, tener antojos tal vez muy fuertes de algo dulce, sentir algo de sensibilidad en las chichis, estar más cansada o tener alteraciones del sueño, no dormir tan bien. Y todo esto, que como les digo es normal, se debe a esta planicie hormonal temporal que luego va a ser reemplazada por una nueva subida del estrógeno que cambia todo el panorama otra vez. Y bueno, podríamos concluir con este episodio que nuestras hormonas sexuales influyen directamente en mucho de lo que somos, nuestra manera de pensar y de ver la vida, lo que tenemos ganas de hacer y lo que no, cómo nos vemos en el espejo, cómo nos ve y huele el sexo opuesto, especialmente nuestra pareja, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Nuestras hormonas no son cualquier cosa, pero la palabra clave aquí es influyen. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no significa que nuestras hormonas dicten al 100% cada aspecto de lo que somos o hacemos, pero sí que son lo suficientemente importantes para tenerlas en cuenta en nuestra vida cotidiana. Vamos a cerrar este episodio con estos puntos importantes de lo que hemos conversado. Los cambios en nuestro humor, comportamiento, cómo nos sentimos a lo largo del ciclo son normales y son parte de nuestro diseño femenino. Y podemos usar este conocimiento a nuestro favor. Sabiendo yo qué esperar de mí misma en las diferentes fases de mi ciclo, puedo ser más consciente. Y algo que quiero recalcar mucho y que es con lo que quisiera que se queden, es que las mujeres somos mucho más que nuestras hormonas. Que si bien dirigen o apuntan la brújula en la dirección a la que estamos llamadas biológicamente, como seres humanos que somos, también hay otros factores que influyen en cómo nos comportamos y qué decisiones tomamos. No somos tampoco unas marionetas o caricaturas de nuestras hormonas. Tenemos valores y virtudes que nos ayudan a suprimir comportamientos que no son apropiados o que no son convenientes o que incluso sean dañinos para nosotras a través de este don que tenemos los seres humanos que se llama voluntad, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo sí nos va a dirigir a través de estas hormonas que saben lo que quieren, pero el factor voluntad es el que va a balancear esta ecuación. Por ejemplo, una mujer puede en un momento determinado sentirse súper atraída a un hombre que resulta que sabe en su conciencia que no le conviene, no es un buen partido, no es la persona que ella necesita, o que incluso pueda tener, no sé, hábitos dañinos que no le convengan. Por lo tanto, pues no porque su cuerpo apunta biológicamente a una atracción hacia este hombre, quiere decir que ella va a tomar la decisión de escoger a esta persona como pareja. Un punto importantísimo que un poquito lo mencioné es que cuando ese sistema hormonal no funciona en condiciones óptimas y los niveles hormonales no son los adecuados, ahí sí podemos tener comportamientos y reacciones que no sean normales y que sí entren dentro del contexto de lo patológico, como les mencioné con el síndrome premenstrual. Entonces es importante tener claro qué es normal y qué no es normal. Y por último, para cerrar, que nuestras hormonas juegan un papel fundamental en nuestro día a día y entendiéndolas podemos llevar estos cambios desde una perspectiva no solamente de aceptación y de resignación, sino más bien de apreciación por este increíble diseño con el que hemos sido creadas. Gracias por acompañarme hoy. No se olviden de suscribirse a este podcast, aplastar el botoncito de la campanita y mandárselo a las mujeres
o a los hombres también, de su vida. Soy la doctora María Alejandra Armijos y nos vemos en el próximo episodio de La Ciclopedia.